tal vez vale la pena que les cuente una historia, no sé, y ustedes van a tener quizás alguna historia parecida. ¿Cuántos se han lastimado alguna pierna alguna vez, no? ¿Sí? ¿Y a cuántos les ha tocado que andar con un bastón o con muletas? 1, 2, 3. Fíjense que a mí todavía no me ha tocado, pero yo tengo un problema en mi espalda. El otro día andaba mal de la espalda. A veces me cuesta un poco, es decir, dependiendo los zapatos que yo uso, es decir, estar esta hora parado aquí delante de ustedes puede llegar a afectarme a la espalda. Entonces yo uso cierto tipo de zapato para que no me afecte mi espalda. Y de hecho estamos pensando poner un banco por acá, precisamente para que tenga un momentito en donde yo pueda sentarme un momentito mientras platico con usted. Lo vamos a hacer, de hecho. Pero fíjese que hace como un mes más o menos estaba yo un lunes, amanecí bien mal porque hice varias fuerzas allí el día domingo, pero también me descuidé un poquito el día sábado y el viernes, o sea, fue una seguidilla y entonces amanecí bien mal el lunes. Entonces le pedí a mi esposa, le dije yo, voy a pasar, pero me inyectas ahí en el hospital algo para el dolor. Fíjese que en lo que pasé al lavamanos para lavarme las manos y hice este movimiento acá, mire hermano, me tuve que detener del lavamanos. ¿Cómo no se fuese el lavamanos con todo el lavamanos fue en ese momento mi punto de apoyo, porque sentí un jalón en la espalda tremendo. Fue mi punto de apoyo. Ahí realmente yo hubiera deseado tener un bastón. En ese sentido podemos decir que los bastones cumplen una función, o las muletas cumplen una función, digamos, positiva para el ser humano. Pero no debería de ser, digamos, no deberíamos llegar al punto en donde nuestras piernas pierden su funcionalidad porque hemos usado tanto las muletas, ¿no? Que ahora más bien las muletas se convirtieron en nuestras piernas, ¿no? Y ya nuestras piernas dejaron de funcionar. Algo de eso vamos a ver en esta mañana. Fíjese que hemos visto varios aspectos de David, entre los cuales podemos recordar varios. Un hombre conforme al corazón de Dios fue el tema inicial, pero en realidad toda esta serie de David tiene que ver con eso. Cómo ser conforme al corazón de Dios. Vimos el método de capacitación de Dios para David, un método de sufrimiento. Vimos también en relación a cómo la música ayudaba a Saúl de corazón a corazón. Vimos David, el verdadero gigante, frente a un enano. Vimos el domingo pasado la consecuencia del éxito. ¿Cuáles fueron las consecuencias del éxito de David? Y hoy, hermanos, podemos pensar y recordar, David, hermanos, había ascendido del olvido, del desconocimiento, a la completa fama. Ahora David, hermanos, era el hombre más famoso de Israel. Y quizás de toda esa área, no solo de Israel, entre los mismos filisteos, David era el hombre más famoso. Lo conocían, de hecho, vemos que en una de sus tantas huidas que tuvo de Saúl, fue a parar a un lugar de filisteos y lo conocieron, y se recuerdan ustedes, ¿verdad? Lo conocieron. Tuvo que hacerse el loco, se dejó crecer la barba, el pelo, y se dejaba caer la saliva, ¿no? Era el más conocido, respetado, admirado, en poco tiempo. Y precisamente, hermanos, una de esas consecuencias, además de ganar amigos, ganó a su mejor amigo, ¿cómo se llamaba? Jonatán. Un hombre que dijimos el domingo pasado, bien podría ser un hombre conforme al corazón de Dios también, o muy parecido a eso. Se había ganado también la admiración del pueblo, dice que todo el pueblo lo amaba, dice. Lo amaba. Pero también David, hermanos, se ganó, además de esa fama y de todo esto que hemos dicho, se ganó la envidia del rey Saúl, que además, al ser rechazado por Dios, usted se recuerda, para no ser rey por su desobediencia,
ahora tenía un espíritu malo. Dice que Saúl tenía un espíritu malo. Ya vimos eso y cómo la música ejercía un efecto positivo en ese espíritu malo. Que cuando lo controlaba, hermanos, mire, era terrible, ¿no? Pasaban cosas tremendas. Ya el Espíritu de Dios, la presencia de Dios se había apartado de Saúl y ahora la presencia de Dios estaba con David. Dice que Jehová estaba con David, porque David estaba con Jehová. Sin embargo, hermanos, ese sentimiento de envidia se fue volviendo peor en Saúl. Su ira se manifestaba de manera incontrolable. Así que llega al extremo, hermanos, Saúl llega al extremo de que arremete en contra de su músico. Y no una vez, varias veces, pero dos encontramos el registro claramente, cómo agarra su lanza y se la lanza al músico para intentar clavarlo en la pared. Y eso lo encontramos en el capítulo 18, ahí nos vamos a quedar, en este capítulo 18 nos vamos a encontrar hoy, primer libro de Samuel 18, en el versículo 10, dice, lea conmigo por favor. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él, ¿qué dice? Desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano, y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David en la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Mira, hermano, tremendo, ¿no? Como la mente de David, hermanos, y la mente de Saúl, estaba con problemas serios. Dice, desvariaba, dice este pasaje. Ahora, me llamó la atención porque esa palabra, hermanos, desvariaba, esa palabra hebrea, fíjese que esa palabra tiene varios usos en la Biblia, y uno de ellos era usado para profetizar. Cuando un profeta de Dios profetizaba, se usa la misma palabra. Entonces me llamó la atención y me puse a investigar un poquito, porque resulta que también esa misma palabra, hermanos, tiene varias acepciones, ¿no? Pero creo que es importante pensarlo, porque dice que se usaba también esa palabra, de hecho se usa para los falsos profetas también. O sea, no es una palabra que se use solo para un buen profeta de Dios. Esa misma palabra, Nabá, se usa para falsos profetas también. Los falsos profetas, miren, a los falsos profetas se dice que les caía una especie de frenesí, de locura. Una especie de frenesí, de falta de tranquilidad, que no era producto del Espíritu Santo, sino más bien era producto de su propio espíritu malo. Y por eso es que esa palabra es usada aquí con Saúl. Tenemos que tener cuidado hoy en día también, hermanos, cuando se nos habla de profecías. Creo que es bien propio, ¿verdad? Esto que estamos viendo en este momentito. Si a ese frenesí, a ese desvarío, a esa locura, a esa falta de tranquilidad de parte de Saúl, si a eso le sumamos, hermanos, el espíritu malo, si a eso le sumamos la envidia que le tenía a David, entonces es lógico entender esa reacción tan loca de parte de Saúl, esa reacción, hermanos, en donde le lanza la espada para matarlo. No era un juego, esto no era un juego. Y por su lado, hermanos, imagínense, David intentaba calmar ese espíritu de Saúl a través de la música, ¿no? De tocarle la lira, ¿no? Intentaba calmar ese vacío de Saúl. Pero repentinamente, hermanos, mientras observa a Saúl, vemos que agarra la lanza. Él lo estaba tocando, pero estaba observando, porque dice que cuando se la lanza, lo evade en una ocasión y lo evade en una segunda ocasión. Mire, hermano, lo interesante de esto es que a pesar de todo, de esa manera como actuaba Saúl, dice que Saúl, hermanos, temía a David. Vea conmigo, por favor, versículos 12 al 15. Primer libro de Samuel 18, versículos 12 al 15 dice, mas Saúl estaba, ¿qué dice? Temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él. Mire pues, hermano, le daba miedo porque Jehová estaba con él.
Pero no llegaban al punto de reflexionar en que si Dios estaba con él, ¿cómo iba a irse en contra de aquel que favorecía a Dios? Contrario a David, se recuerda cuando tuvo la oportunidad de matarlo. Por ahí lo vamos a ver más adelante, en unos estudios más adelante. Que dice, ¿cómo levantaré yo mi mano contra el ungido de Jehová? Mire cómo es un hombre conforme al corazón de Dios y uno contrario al corazón de Dios. Y sigue diciendo, y se había apartado de Saúl. O sea, Jehová estaba con él, pero dice, se había apartado de Saúl, por lo cual Saúl lo alejó de sí. Mire, o sea que Saúl, hermanos, tomó la decisión mejor de alejarlo de él, ya no estaba allí con él, y dice, y lo hizo, ¿qué? Jefe de 1000. Y salía y entraba delante del pueblo, y David se conducía prudentemente. No sé si lo mandaba a la guerra con tal de que lo mataran ahí, ¿no? Y que si David dice, se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Y sigue diciendo, y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, ¿qué dice? Mire, hermano, tenía temor de él. O sea, el temor iba como en aumento, ¿no? Vio que Jehová estaba con él, le dio temor. Vio que se portó prudentemente, le dio más temor. Entonces, era algo que iba en aumento. Así es la envidia, hermano. La envidia, ¿no cree usted que cuando alguien envidia se queda ahí? Normalmente empieza a aumentar y empieza a juzgar, a criticar y eso va en aumento. Y uno puede verlo, todos lo ven, solo uno no lo ve. Todos se dan cuenta cuando alguien envidia a alguien, todos se dan cuenta. ¿No cree usted que eso se puede ocultar? No se puede ocultar. Todos lo miran, pero solo uno no lo mira. Hermanos, vemos ahí el descontrol de parte de Saúl. Él sabía que Jehová estaba con David, pero de todas maneras intentaba matarlo. Y es interesante notar, hermanos, que muchas veces las personas que quieren destruirnos es precisamente porque nos tienen temor. Quieren destruirnos porque nos tienen temor. De ese mal temor, ¿verdad? Ahora, recordemos que David, hermanos, él no había hecho nada digno de muerte. Al contrario, hermanos, había salvado al pueblo, al mismo Saúl, a su familia. Había salvado, hermanos, del gigante. Había sido humilde, había sido responsable, había sido íntegro. Sin embargo, las cosas no le salen bien a David, podríamos decirlo humanamente hablando. Porque en lugar de haber ganado, ganó inicialmente toda esa fama, pero ahora empieza a ganar enemistad, envidia, y entonces las cosas no le empiezan a salir bien. Dios, hermanos, comienza, podríamos decirlo así, a quitarle a David todos sus puntos de apoyo, uno por uno. Todos los puntos de apoyo que le daban estabilidad y le daban seguridad, humanamente hablando, Dios se los empieza a quitar a David. Esta, hermanos, quizás fue una experiencia de lo más terrible para David. Fue una experiencia aterradora para este muchacho, para este joven que, hermanos, no había hecho nada para merecer ese trato. Es como cuando nosotros nos preguntamos, ¿y qué hice yo para merecer este trato, pues? Y nos preguntamos, ¿no? ¿Qué hice yo para merecer que me estén tratando así en el trabajo? He sido buen trabajador, no he fallado, he defendido a mis jefes, he hecho cosas para que ellos no queden mal. Y sin embargo, mire, ¿cómo me tratan? Con la punta de él. ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Para muchos de nosotros, hermanos, sería terrible tan siquiera recibir el desagrado de nuestro jefe, fíjese. Solo con que nuestro jefe nos empiece a ver ya raro, para nosotros sería terrible recibir esa desaprobación. Pero a pesar de eso, David ahora era un oficial del ejército de Saúl, comandaba un batallón de 1000 hombres, dice acá este pasaje que leímos, y tenía grandes victorias. Lea por favor conmigo el versículo 8 al 10. Dice, después del capítulo 19, vámonos al capítulo 19 por favor, 19 versículo 8 y 10, dice, después hubo de nuevo guerra. Y salió David y peleó contra los filisteos y los hirió con gran estrago y huyeron delante de él. Y el espíritu malo de parte de Jehová, ¿qué dice? Vino sobre Saúl. Y estando sentado en su casa, tenía una lanza a mano, mientras David estaba, ¿qué? Nuevamente David estaba tocando la lira. Y Saúl, dice, procuró enclavar a David con la lanza en la pared, pero ¿qué dice? Él se apartó
de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Esta es una segunda ocasión, ya no es la misma. Allá nos dice que solo esquivó. Pero aquí nos revela, hermanos, que dice que se apartó de Saúl, se fue. Y David dice, huyó y escapó aquella noche. Entonces debemos notar, hermanos, que esta es la segunda vez que Saúl ataca a David, aquí con una lanza, y en esta ocasión David ya sale, escapa, y sin darse cuenta, entonces David, hermanos, cae en un estilo de vida, porque a partir de este momento David ya no volvió. Huir se convirtió en su estilo de vida, en su patrón, en su medio de supervivencia. David aquí, en este punto, hermanos, en este punto, David pierde todos sus puntos de apoyo. David pierde todos sus puntos de apoyo. Y me gusta porque algunos autores han mostrado ahí varios puntos de apoyo. Veamos algunos. David, hermanos, pierde una buena posición, porque al huir dejó la posición que tenía como coronel, o qué sería, de 1000 soldados. Deja esa posición, pierde una buena posición. Había sido incorporado al ejército y ahora todo eso se esfuma cuando una lanza es arrojada repentinamente contra él. Entonces David pierde el bastón de la buena posición. Mire qué tremendo. Número 1. Número 2, hermanos, David pierde a su esposa. David pierde a su esposa. Fíjese que podemos recordar, hermanos, que Saúl, usted se recuerda, Saúl había hecho una promesa para el que matara gigantes, ¿se recuerda? ¿Qué le dijo? Te voy a quitar los impuestos, te voy a hacer rico y además te voy a dar a mi hija. Entonces, Saúl prometió, y entonces ahí eso lo encontramos en el capítulo 17, encontramos esa promesa. Pero más adelante también entonces Saúl le ofrece a Merab, la hija mayor de Saúl, se la ofrece a David. Pero sabe, hermano, es interesante porque cuando llegó el día, bueno, hoy es el día que le vamos a dar a David, dice que llegó el día que le iban a dar a Merab. Indudablemente David estaba esperando ese día, hermanos. Dice el pasaje, hermano, que se la dio a otro. Se la dio a un tal Adriel Meholatita. Y no quise pasar por alto, investigar un poquito quién era Adriel Meholatita. Solo se menciona ahí. Pero fíjese que los meholatitas venían de un lugar que se llama Abel Mehola. Los meholatitas. Fíjese que este Mehola, Abel Mehola, es un lugar de Palestina, hermanos, cuyo significado, Meholá, significa danza. Lugar de danza. Y entonces yo me puse a pensar, esto no lo dice la Biblia, hermanos, pero yo me puse a pensar. Acepten mi pensamiento. Lugar de danza. Pareciera entonces, hermanos, que la manera de Saúl de humillar a David era entregarle a su hija Merab a otro artista. David era músico y se la entrega al bailarín de la corte. ¡Qué tremenda humillación, hermano! Se la ofrece a él y finalmente se la entrega a otro artista. ¿Por qué no se la entregó a otro? Se la entrega a uno que venía de un lugar de la danza, especialista en danza, un bailarín. Hermanos, era una especie de burla para David, pues. Era una afrenta, eso era una afrenta, porque ni estaba cumpliendo su palabra que él había dicho, y además se la da a otro artista, como para decir, mira, este artista es mejor que tú. Y entonces, hermanos, se le entrega a otro. Luego de esa burla, fíjese que Saúl se enteró, hermanos, de que su hija menor, la otra, Mical, dice, amaba a David, y lo encontramos ahí en el versículo 20 del capítulo 18. Veámoslo, por favor. Primer libro de Samuel 18, 20 y 21. Pero Mical, la otra hija de Saúl, dice, amaba a David, y fue dicho a Saúl, y le pareció bien a sus ojos. No porque estuviera muy contento, ¿verdad?, que su hija amara a David, sino mire. Y Saúl dijo, mire cuál es el pensamiento maquiavélico de Saúl. Yo le daré, ¿para que qué? Le sea por lazo
y para que la mano de los filisteos sea, ¿qué? Contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez, tú serás mi yerno hoy. Saúl utilizó a su hija, hermanos, como un instrumento, hermano. Este hombre realmente estaba un poco... Utilizó a su propia hija para pedirle a David que pagara una dote. Recuérdense que en ese tiempo ese era el estilo, no se daba una dote. Y la dote que Saúl le pide a David, ¿cuál cree que fue? Le pide 100 prepucios de filisteos. Porque lo que quería es que él se fuera, peleara con 100 filisteos y ahí lo mataran. Y iba a ser lazo para David. Por eso dice que le ofreció ahí para que Mical fuera lazo para David. Y no solo creo que le llevó 100, sino que le llevó 200. Porque Jehová estaba con él. Hermanos, después que David huyó, encontramos aquí en el capítulo 19, por favor, vayamos al 19 nuevamente, versículos 11 y 12. Mire qué dice. Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Y dice, mas Mical, su mujer, que era hija de ¿quién? Avisó a David diciendo, si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. ¿Y qué hizo Mical? Lo descolgó Mical por una ventana y él se fue y huyó y escapó. O sea, David, hermano, se había ido a vivir con su esposa, pues. Y a esa casa lo manda a matar Saúl. Y ella le avisó y lo dice, lo descolgó por una ventana y escapó. Hermanos, David era un fugitivo. Él se encontraba ahora huyendo para salvar su vida. Y se refugia ahí en casa de su esposa, pero eso no lo respetó Saúl y lo mandó a buscar y ahí quizás hubiera querido utilizar a su propia hija para que lo entregara. Sin embargo, ella lo salva y más se molesta Saúl, más se enojó David. Ayudó a escapar a David, a su enemigo. Ese engaño, hermano, solo profundizó esa herida que había en Saúl, ese temor que tenía contra David, versículos 28 y 29 del capítulo 18. Y entonces, hermanos, pierde otro punto de apoyo. Perdió su posición, ahora pierde a su familia. Y número 3, hermanos, mire qué tremendo. Pierde, hermanos, algo que quizás tenía un significado espiritual. Porque vea versículo 19, por favor, 18 del capítulo 19, primer libro de Samuel 19, 18, dice, huyó pues David, ¿y qué? Y escapó. ¿Y con quién se fue a refugiar? Se fue a refugiar con un líder espiritual, hermanos. Se fue a refugiar con Samuel. Salió corriendo, huyendo de ahí, se fue a refugiar con Samuel. Y dice, huyó David y escapó y vino a Samuel en Ramá y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Prácticamente, hermanos, llegó a desahogarse, a descargar con el profeta Samuel. Y mira lo que está haciendo, yo he hecho todo esto bueno y mira lo que me está pasando. Se desahogó. Ahí vemos, hermanos, cómo esa pérdida de esos puntos de apoyo va afectando la vida, va minando la vida, hermanos. Y dice, y él y Samuel se fueron y moraron en Nayot. Es decir, tuvo una deferencia tan bonita Samuel, ¿verdad? Dice que se fue con él y moraron en Nayot. Pero David, hermanos, y Samuel se fueron a vivir, pero no pasó mucho tiempo, y lo encontramos ahí en la historia, usted la puede leer en estos capítulos 18, 19, 20, sin que Saúl se enterara de nuevo, hermanos, en dónde estaba David. Y David tuvo que huir. Y perdió ahora un punto de apoyo espiritual para su vida. Perdió ese punto de apoyo. Vemos también, finalmente, número 4, hermanos, que David pierde otro punto de apoyo que fue su mejor amigo. Ahí en el capítulo 20, versículo 1 dice, después David huyó de Nayot, ¿a dónde? En Ramá. ¿Y quién vino con él? Un amigo. Vino su amigo y vino delante de Jonatán y dijo, ¿qué he hecho yo? Y ahí encontramos nuevamente, hermanos, a David desahogándose con su amigo y le dice, mira,
casi como haciéndole una especie de reclamo a nombre de Saúl, ¿no? Para que se lo hiciera ver a Saúl. ¿Qué he hecho yo con tu papá? Le dice. ¿Qué le he hecho yo a tu papá? Yo no le he hecho nada. ¿Por qué me trata así? ¿Cuál es mi maldad? Dice el versículo 1, ¿no? ¿Cuál es mi maldad? ¿O cuál es mi pecado contra tu padre para que él busque mi vida? Entonces podemos percibir en esta historia, hermanos, esos puntos de apoyo, esos bastones de David, en donde él se buscó apoyar, buscaba ese apoyo, pero uno a uno se van cayendo. Había perdido su posición en el ejército, en la corte del rey, había perdido a su familia, a su esposa, había perdido al profeta Samuel. Ahora, hermanos, encontramos a David que luego de ser un hombre confiado, termina sintiendo esa presión que a veces sentimos, ¿no? Cuando sentimos que estamos solos, ¿no es cierto? Esa presión, hermanos, como para hablarle a su amigo de una manera que percibimos la melancolía que había cuando le hace este reclamo. ¿Qué le he hecho yo a tu papá? Explícame qué es lo que yo le hice a tu papá. ¿Por qué tu papá quiere matarme, asesinarme? Entonces esta falta de certeza, podríamos decir así, de David, esa pérdida de todo esto, hermanos, esa pérdida de estabilidad, que poco a poco va lentamente perdiendo esa estabilidad, hermanos, termina permeando el carácter de este hombre, como David. Termina afectando. Mire, y lo puede percibir, veámoslo por favor, el capítulo 20, versículo 3. Mire lo que le dice David a Jonatán. Mire lo que le dice. Apenas, ¿hay qué le dice? Apenas hay un paso. ¿Entre qué? Y la muerte. O sea, hermanos, David se sentía que estaba a un paso de morir. Y le dice, apenas hay un paso entre mí y la muerte. Esa terrible aseveración, hermanos, denota esa preocupación, esa depresión de parte de David. Y entonces podemos aquí encontrar en este momento que, no obstante, hermanos, Jonatán intenta ayudarlo porque vemos que le habla y no, pues refúgiate en el Señor y lo aconseja allí, ¿no? Estos amigos, vemos aquí que finalmente tienen que separarse. Jonatán no pudo estar allí todo el tiempo que hubiera querido, quizás. Tuvo que separarse, tuvieron que separarse. Quizás nunca más se volvieron a ver porque no encontramos un relato que se hayan vuelto a ver. Yo, al menos no me recuerdo yo en el relato de David y Jonatán que hayan nuevamente vuelto a encontrarse, porque después con los años muere Jonatán, ¿no? Quizás la última vez que vio a su mejor amigo. Hermanos, David había perdido todo. Todo aquello en lo que él podía confiar, en un amigo, en un profeta, en una esposa, en una posición. Y aquí encontramos entonces todo lo que el ser humano podría anhelar y buscar con tanto añoro, ¿no? Y sin embargo David lo pierde rápidamente. Qué difícil asimilar esto, ¿no? Una experiencia como esta, hermanos, a veces nos parece un poco familiar, ¿no es cierto? A veces nos parece un poco familiar en algunos aspectos. Quizás a veces no lo percibimos del todo, pero perdemos nuestras influencias, perdemos a personas muy fundamentales para nosotros, perdemos las cosas en donde constantemente nos apoyamos, en vez de apoyarnos en el Señor. Pero estamos tan acostumbrados, fíjense que desde niños, y los niños que están acá van a entenderme esta parte, desde niños, hermanos, nos apoyamos en nuestros padres, ¿no es cierto? Nuestros papás nos llevan, nos dan de comer, le pedimos, papi, me das tal cosa, papi, mami, me das tal otra cosa, mira, ayúdame con estas tareas, ayúdame. Entonces nos acostumbramos, hermanos, a tener tantos puntos de apoyo, ¿no? Nuestros maestros, ya de adultos en nuestro trabajo, hermanos, nos apoyamos en nuestro trabajo, nos apoyamos en nuestras capacidades, en nuestro conocimiento, en nuestra profesión, en nuestros contactos, en nuestros amigos. Pero ¿sabe? A veces llegamos a creer, hermanos, podemos llegar a creernos autosuficientes. Tenemos cosas materiales, tenemos contactos,
amigos, tenemos un líder, espiritualmente hablando, que pensamos que humanamente podemos resolverlo todo, hermanos, pero finalmente terminamos perdiendo conciencia en cuanto al hecho que el apóstol Pablo, el apóstol nos dice, toda buena dádiva, todo don perfecto, desciende de Dios, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, Él no cambia, Él es nuestro punto sólido, nuestra seguridad, aunque padre y madre me dejaren, dice David. Con todo, Él lo entendió producto de este aprendizaje que estamos estudiando hoy. Él aprendió que cualquier cosa podría perder. Pero si tenía al Señor, y por eso Él dice, tú eres la roca de mi salvación. No hay otra roca más alta que tú. Ahora entonces, hermanos, vale la pena que en este momento usted se pregunte, ¿cuáles son mis puntos de apoyo? ¿Cuáles son los bastones que yo tengo en mi vida? ¿Es su trabajo? Bueno, piense, el trabajo y lo tiene mañana, ¿sabe? Usted dice, yo soy un fuerte, yo casi nunca me enfermo. La salud la puede perder. Mi familia, ahí está mi familia. Hay personas que conocemos que en un solo momento se ha muerto toda la familia, queda un integrante nada más que se salva. ¿Cuáles son nuestros puntos de apoyo? ¿Cuáles son mis puntos de apoyo? Entonces, hermanos, para ir avanzando y casi concluyendo, debemos considerar tres aspectos. Tres aspectos. Piénselos y personalícelos y anótelos ahí. Punto número 1, hermanos. No debemos permitir que nuestros puntos de apoyo se conviertan en sustitutos de Dios. Número 1. No debemos permitir que nuestros puntos de apoyo se conviertan en sustitutos de Dios. Si bien es cierto, hermanos, Dios puede usar a cualquier persona, cualquier cosa, cualquier bastón para ayudarnos. En realidad debemos preguntarnos, hermanos, ¿en qué cosas estoy apoyándome más que en Dios? ¿En qué cosas estoy apoyándome más que en Dios? ¿En mis posesiones como hombre rico, el hombre rico de la parábola de Jesús? ¿Usted se recuerda? Ya con Jesús, Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué le dice? Los mandamientos, sí, desde mi juventud los he guardado, sí, yo soy, religiosamente estoy calidad. Nuevamente va, la religión sale ahí. ¿Y qué le dice el Señor? Porque conocía su corazón, ¿verdad? Bueno, solo te falta una pequeña cosita, chiquitita. Si ya cumpliste todo eso, esta chiquitita, ningún problema. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro. ¿Y qué dice que hizo el muchacho? Porque el punto en donde él se apoyaba, posesiones, o serán mis contactos, mis conectes pues, mis influencias como David, ¿no? Tengo influencias en la corte allá con Saúl, ¿no? O mi punto de apoyo es en mi conocimiento, es que mire, premio a la excelencia, fui abanderado de que era niño. Mejor estudiante en mi promoción, he hecho proyectos que nadie ha hecho a nivel nacional y siguen vigentes después de 15 años de haberlos hecho. Nos apoyamos en nuestros conocimientos, nuestras habilidades, como Pedro, ¿no? Como Pedro. A Pedro vemos que era un hombre. No, yo no te voy a negar. ¿Y qué pasó? En las primeras de cambio. Déjame, yo puedo caminar también sobre el agua, ¿no? Y al ver las olas, ¿qué pasó? Se está apoyando en sí mismo, ¿no? El proverbista, hermanos, escribió allá en Proverbios 16:20, 28:25 y 29:25, son 3 proverbios, pero yo se los resumo. Y 11:28. Veamos, por favor. 11:28, ¿qué dice? El que confía, ¿qué dice? Proverbios 11:28, hermanos. El que confía en sus riquezas, ¿qué dice que va a pasar? ¿Y cuánto trabajamos toda nuestra vida? Pasamos haciendo para ver si hacemos algo de riqueza, ¿no? Y dice que el que confía en eso, ¿qué va a pasar? Vea conmigo, por favor, el 16:20 de Proverbios siempre. ¿Qué dice? El que confía en Jehová, ¿qué dice? Es bienaventurado. O sea que la felicidad no está en aquellos, sino está en Jehová, hermano. ¿Cómo perdemos el norte en esta vida de verdad? ¿Cómo perdemos el norte? El que confía en Jehová es dichoso, es feliz. Vea que dice, por favor, el capítulo 28, versículo 25 de Proverbios.
El que confía en Jehová, ¿qué dice que pasará ahí? Hermano, ¿qué dice que el que confía en Jehová qué? Entonces, ¿quién es la fuente de la prosperidad, pues? El que confía, el que descansa, el que busca a Jehová, ¿qué dice que va a pasar? Prosperará, hermano. Y vea conmigo el capítulo 29, versículo 25. El que confía en Jehová, ¿qué dice? 29, 25, ¿qué dice? El que confía en Jehová será exaltado. Hermanos, punto número 1 entonces, de estos 3 que estamos viendo es, no debemos permitir que nuestros puntos de apoyo se conviertan en sustitutos de Dios. Número 1. Número 2, hermanos, no debemos permitir que nuestros puntos de apoyo nos mantengan con un enfoque horizontal y no vertical. ¿Me están entendiendo, hermanos? ¿Sí? No debemos permitir que nuestros puntos de apoyo nos mantengan con un enfoque horizontal y no vertical. Mire, los bastones normalmente, hermanos, nos mantienen mirando en dirección de las personas y de las cosas. Siempre estamos viendo las cosas, las personas. Esa es la virtud que tienen los bastones. Un enfoque como este, hermanos, en realidad, un enfoque horizontal, un enfoque hacia las personas y hacia las cosas, hermanos, es como que si paralizara nuestra fe. Porque empezamos a descansar en esas cosas, hermanos, y entonces nuestra fe se empieza a paralizar, es como cuando usted, no sé si algunos ya han pasado por eso, yo ya estoy pasando por eso, mis manos, mis huesos ya no tienen la misma elasticidad que tienen. Se empieza a paralizar. Ver, hermanos, hacia las cosas, descansar hacia las personas. Hermanos, en realidad empieza a poner nuestra fe en un estado en donde se empiezan los tendones de la fe, podríamos decirlo así, se empiezan a endurecer. Paraliza nuestra fe. Y entonces tenemos que preguntarnos, ¿cómo está nuestra confianza y nuestra dependencia en Dios? ¿Cómo está? Bueno, usted podría decir, bueno, yo estoy bien, yo confío en Dios, pero yo sé que Él puede usar mis influencias, mis habilidades, etcétera. Y es cierto, Dios puede usar todo eso. Pero, hermanos, en todo caso, que sea Dios el que use todos esos elementos y no nosotros pretendamos ayudar a Dios a través de ellos. Que sea Dios el que use eso y no nosotros ayudando a Dios a hacerlo por nosotros mismos. Nuestro enfoque, hermanos, entonces debe ser ¿qué? Vertical, hacia arriba. Poner la mira en las cosas de arriba, dice Colosenses, ¿no? Hermanos, eso se evidencia mediante el tiempo. Y aquí entonces usted hoy va a ponerse el termómetro. Yo le voy a poner el termómetro. Abran su boca, vamos a ver. Va a poner el termómetro. Pongo un termómetro a todos. ¡Ey! No me cierren la boca, por favor. ¿Bajo la lengua? Ah, no quiere abrir la boca. Va, levante su bracito, pues lo va a poner aquí abajo. Y ahí dejamos. Mire, hermano, no es cierto que estemos viviendo una vida vertical si casi no oramos, si casi no leemos la Biblia, si casi no vamos a la iglesia. No es cierto que estemos viviendo una vida vertical, no es cierto. Entonces usted pregúntese, y ahí está el termómetro, ¿cuánto tiempo leo la Biblia diariamente? No, es que yo sí la leo 1 hora, hermano, a la semana. La hora cuando estamos aquí entonces predicando, nada más. Yo oro, sí oro, mire, voy en mi carro, voy orando. No, ¿cuánto tiempo dedica realmente a orar? Entonces, hermanos, necesitamos vivir una vida vertical. Jesús lo dijo, allá en Juan 15. Separados de mí, nada podéis hacer. Nada podemos hacer, hermanos, separados del Señor. Nada. Es que yo soy hábil. No, nada. Es que yo soy inteligente. Nada. Es que yo tengo contacto. Nada. Es que yo tengo dinero. Nada. Separados del Señor no podemos hacer nada, hermanos. No debemos también, hermanos. Número 3, por favor. No debemos olvidar que los puntos de apoyo, hermanos, son un alivio temporal. Porque su bastón no le va a quitar el problema que usted tiene. Usted el problema lo sigue teniendo. El bastón le ayuda a apoyarse. Pero el problema
Salvo que se corte la pierna, pues va y ahora use solo bastón, ¿no? Igual ya no tiene una pierna. No debemos olvidar, número 3, hermanos, que los bastones son un alivio temporal, pero mantenerse pegado al Señor en fe, en dependencia de Él, va a traer estabilidad a la vida. Y yo, hermanos, quiero recordarles el pasaje del Salmo 1, que yo sé que ustedes se lo saben. ¿Qué dice? Bienaventurado el varón, consejo de malos, ni en silla de pecadores, sino que ¿en qué dice, hermano? Medita de vez en cuando, el domingo a las 11 de la mañana. No, medita ¿qué? De día y de noche. ¿Cómo será? Será como árbol plantado que da ¿qué? ¿Por qué no damos fruto entonces a veces, hermano? Será como árbol plantado. Ahí está el primer beneficio que tenemos, hermanos, de mantenernos pegados al Señor. Será como árbol plantado. ¿Y qué pasa de un árbol plantado? ¿Será que viene un vientecito y lo bota? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y termina ese hermoso salmo. Y todo lo que hace, ¿qué? Prosperará. Hermanos, en la palabra de Dios encontramos la respuesta a todo. Todo lo que hace prosperará. Hermanos, cuando nos quedamos sin puntos de apoyo, nuestras vidas están siendo atacadas. Pero ¿sabe cuál es el objetivo, hermanos? Llevarnos al punto de la desconfianza, llevarnos al punto de la falta de fe, a ese punto en donde lo único que podemos hacer, hermanos, es confiar y descansar en Dios. Hermanos, ojalá seamos llevados a este punto, ¿sabe? Porque ahí vamos a haber llegado al punto bueno. Vamos a llegar al punto de la confianza y de la dependencia de Dios. Puede ser que nos quedemos sin recursos económicos como le pasó a Job. Usted se recuerda a Job, ¿verdad? O quizás sin recursos en cuanto al tema de salud, sin recursos políticos, sin recursos de influencia alguna, pero Dios, hermanos, lo permite así como permitió que Job se quedara sin absolutamente nada. ¿Sabe? Dios permitió que José se quedara sin nada. Elías, hermanos, Dios permitió que se quedara allá solo, escondido, deprimido en un arroyo. ¿Cómo se llama el arroyo? De Querit, donde aprendió, hermanos, que no necesitaba de los hombres para ser alimentado. ¿Qué mandó Dios? Unos cuervos que fueron los inventores de la primera hamburguesa. Pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Dios. Ahí Elías aprendió, hermanos. Daniel se quedó sin nada, sin familia. Fue llevado esclavo a Babilonia. Sin familia. Nadie lo quería en el reino. Fue objeto y sujeto de envidia. Se quedó sin nada, metido en un foso ahí de leones. ¿Qué hizo Dios? Cerró la boca de los leones. Y finalmente, ¿qué dice? Mire, hermano, Dios los libró allí, en ese lugar, solo, en la soledad. Yo no tenía a sus amigos con él tampoco. Estaba solo ahí. Y Dios, mire, todos sus enemigos fueron lanzados al foso de los leones. Y dice que en el aire iban y los leones. ¿Sabe, hermanos? El mismo apóstol Pablo se quedó sin alternativa. Usted se recuerda. Dice, el apóstol dice, tengo un aguijón en mi carne. Y hay muchas discusiones en relación a cuál era ese aguijón de la carne. No lo sabemos. Yo personalmente creo que era problemas con su vista. Algunos dicen otro tipo de cosas. Pero él tenía una enfermedad, algo. Y él dice, mire, este aguijón, 3 veces le he pedido al Señor que me lo quite. ¿Y qué me dijo él? Bástate mi gracia, que mi poder, dice Dios, se perfecciona cuando tú eres débil. Porque cuando tú eres débil, entonces eres fuerte. El mismo apóstol Pablo, en 2 Corintios. Hermanos, Dios permite que nos quedemos entonces sin recursos en alguna área de nuestra vida o en varias, porque Él quiere que lleguemos a experimentar en carne propia que no necesitamos nada más que su gracia, nada más que su amor y nada más que su cuidado y su protección, hermanos.
Ojalá lleguemos a experimentar eso en nuestra vida, que dejemos de confiar en todas las cosas que creemos que son importantes humanamente hablando y que confiemos y descansemos totalmente en su gracia. Debe bastarnos la presencia de Dios, debe bastarnos su compañía, debe bastarnos cualquier manifestación, hermanos, de su multiforme gracia, dice el apóstol. Su multiforme gracia. Dios se manifiesta de maneras que ni nos imaginamos, porque tiene muchas formas la gracia de Dios y la podemos experimentar y ver y sentir en nosotros de muchas maneras que ni siquiera nosotros conocemos o nos imaginaríamos de la manera como Dios va a cuidar de nosotros en cualquier circunstancia para nuestra vida. Hermanos, para que al igual que el apóstol Pablo lo dijo, nosotros también digamos, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. ¿Para qué? Para que repose sobre mí, ¿qué dice? El poder de Cristo. Porque cuando soy débil por mí mismo, cuando pierdo todos mis bastones y mis puntos de apoyo, cuando pierdo mis recursos a los cuales recurrir, entonces es cuando verdaderamente puedo ser fuerte, porque allí es donde he hecho mano del recurso más poderoso que jamás cualquiera pueda tener. Ese poder, hermanos, de Dios que es superior a cualquier otra cosa que podamos tener en este mundo y en el venidero. El poder de Dios. Es en ese punto, hermanos, donde aprendemos a depender, a descansar en Dios, a confiar única y exclusivamente en Él, únicamente en Él. Ese punto en donde al igual, hermanos, que tuvo sentido para David, lo tiene para nosotros. Por eso es que el salmista dice allá en el Salmo 18, versículos 1 y 2, te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía, mi castillo mío, mi libertador, mi Dios mío, mi alto refugio, mi fuerza, mi salvación. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado. Y concluye maravillosamente, y seré salvo de mis enemigos. Ya no es un bonito salmo, hermanos, para nosotros. Ya no son palabras bonitas que tienen un sentido poético, hermoso, alta poesía. Ya no son palabras que suenan bonito, son palabras que tienen sentido, hermanos, para nosotros. Cuando hemos pasado, cuando todos nuestros bastones se han caído, esas palabras tienen sentido de realidad para nosotros. Son palabras que podemos repetir no porque nos gustan, no porque nos dan una dosis de alegría y un boom de adrenalina que salimos contentos de la iglesia. No, tienen sentido para nosotros. En nuestra experiencia son palabras que creemos, son palabras que son producto de la confianza que ahora tenemos, hemos alcanzado, son producto de ese encuentro que hemos llegado a tener con Dios, ahí en la soledad, ahí cuando no hay nada en donde nos podamos apoyar. No hay un pensamiento de autosuficiencia. Cuando esos pensamientos de autosuficiencia han quedado eliminados, tirados todos por los suelos, cuando nuestra propia humana seguridad y autosuficiencia han quedado tirados por los suelos. Son esas palabras que son producto de la seguridad y la certeza que ahora tenemos de estar parados sobre la roca inamovible de nuestra salvación.